tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes. Es una tarde muy especial, eso de lujo, porque tenemos un invitado, eso de lujo, considerado por muchos el mejor constitucionalista del país. Y sin antes darle las gracias a la coordinadora republicana, a BHTV y por cierto, con tal como lo hemos anunciado, tenemos al al constitucionalista Domingo García Belaúnde, a quien le damos las gracias por estar aquí. Encantado, a tus órdenes, cualquier cosa. En esta semana de tantos movimientos. Por supuesto. Bueno, es un gusto, ¿no? Como lo hemos anunciado, es un gusto. Le damos las gracias a todos los jóvenes que nos ven, a la gente de provincia que nos ven. Doctor, usted como buen conocedor de la Constitución, sobre todo también como es abogado de Rutas de Lima, ¿qué nos podría comentar con respecto a que el Tribunal Constitucional dio su sentencia en la cual suspendió a los peajes es en el norte, en Puente Piedra, en la cual mucho se habla de que se ha eliminado, se habla que se eliminó cuando no es así, no es, simplemente ha puesto un stop hasta que haya una vía alterna y o se declare el culpable a Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima. Bueno, en primer lugar, yo en cierta parte soy una opinión, digamos, parcial, por así decirlo, aunque trato de no serlo, porque me pidieron una información sobre el caso de los peajes de Rutas de Lima y fui a informar al Tribunal Constitucional, ¿no? He estado en dos oportunidades. Ahí fue el alcalde de Lima a hablar sobre hechos, pero se lanzó sobre derecho, cosa que no sabe nada porque es muy audaz. Pero en fin, estuvo ahí otros abogados más honorables y más correctos, ¿no? Bueno, el problema básico es que ese peaje tiene 35 años. Y claro, nadie se imaginaba que iba a surgir una población aledaña que fuese numerosa y exigente. Y además no pues en las mejores circunstancias económicas, ¿no? Entonces, claro, pasar por el peaje les cuesta dinero, ¿no? Ahora, eso lo hizo EMAPE hace 35 años. El municipio de Lima lo administró durante 25 años y luego lo sacó en concesión y se lo dieron a Rutas de Lima por X motivo, ¿no? No se ha demostrado nada irregular hasta ahora, sino se lo dieron porque se lo dieron como se lo han dado pues a 200 empresas acá en el Perú, en todo el Perú, peajes, ¿no? Nadie se imaginaba de que pasase todo esto y se dice que vulnera, entre comillas, la libertad de tránsito, lo cual es una falacia porque este peaje, digamos, no tiene nada que ver con las rutas alternas. De acuerdo a ley, una ley que tiene 20 años y otras más que han sucedido, el responsable de las rutas alternas es el municipio de Lima. Por ejemplo, yo voy con cierta frecuencia al sur, ¿no es cierto? Y muchas veces agarro la ruta alterna y está muy bien puesta y no pago nada. Pero no hago no por no pagar, porque puedo pagarlo honestamente, sino porque por ahí hay a la altura del 38, 40, 45, que en esos kilómetros hay buenos restaurantes, entonces me voy por ahí. Pero entonces en realidad el municipio no le ha dado la gana hacer una ruta alterna y las que hay detectadas están en muy mal estado. Ahora, el señor alcalde no le ha interesado hacer rutas alternas, tampoco le ha interesado entrar en negociación, sino empezó con el pie en alto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una cláusula en la Constitución que dicen que los contratos se resuelven o arreglan, ya sea por la vía arbitral o judicial, y acá se cogió la vía arbitral. Así que haber hecho un habeas corpus para que la gente transite me parece una sentencia política sin ningún fundamento, con el respeto que le tengo a los magistrados, ¿no? Ese es mi opinión personal. Claro, me parece correcto su análisis que hace, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Ahora también, también se está comentando de que esta sentencia también podría conllevar a que los otros viajes también se suspendan, ya que, entre comillas, como usted bien dice, fue hecha por la corrupción. ¿Eso conllevaría también a que el tribunal arrastre esos peajes? No lo sé, el problema es que la corrupción hasta ahora no se ha demostrado. O sea, en otras palabras, la Municipalidad de Lima
ha interpuesto queja ante un tribunal arbitral de acuerdo a lo pactado, hasta en 2 oportunidades, alegando que había corrupción. Y la información que tengo yo es que le han dicho, ok, si hay corrupción, demuéstrenme, tráigame la sentencia, ¿no es cierto? Y Sí. eso no existe hasta ahora. Yo creo que no hay, pero si lo hubiera, hay que probarlo. Entonces, esto trae la posibilidad de que otros peajes se alteren, y eso va a crear problemas al Estado, porque en el Perú hay muchas concesiones de peajes, ¿no? Hay muchas. Entonces, hay que replantearse seriamente qué se va a hacer con los peajes, porque esto, haber paralizado el cobro, significa alterar un contrato por una sentencia del TC que no le corresponde. Y eso significa que va a haber pérdidas. Y estoy seguro que van a demandar al Estado en el exterior y le van a sacar dinero, que vamos a pagar todos, porque es dinero del Estado, ¿no es cierto? Así que me parece que se puede buscar otra fórmula, no lo sé. Ahora, ¿usted considera de que eso también podría afectar, por así decirlo, una membresía al empresariado? Porque mire, yo soy realista y yo como emprendedor no me gustaría de que, por ejemplo, yo haga un contrato con el municipio y que no se esté respetando los contratos. Y mire, aunque suene mal, así se ha hecho por corrupción, hay un contrato de a por medio. Entonces, ¿usted cree de que de todas maneras que no estén respetando un contrato podría llevar a un precedente en el que más adelante tampoco se respeten los contratos porque no nos gusta? Llamémoslo así. Sí, bueno, en principio sí, ¿no? Porque sea simplemente, imagínese pues, el habeas corpus, que es una institución muy antigua, está pensada para el tránsito personal, no para que pase una van. Me explico, ¿no? O sea, es una distorsión total. Y además se olviden de que los derechos no son absolutos. Mire, cuando yo me voy al aeropuerto y ejerzo la libertad de tránsito y la libertad de entrar y salir del país, que es un derecho fundamental, en primer lugar que tengo que pagar el estacionamiento, ¿no es cierto? De arranque. Y dos, si quiero salir del país tengo que comprar un billete de avión. Y ese tiene impuestos. O sea, estoy pagando un impuesto por salir del Perú. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque los derechos no son absolutos. Eso hay que tenerlo claro. El derecho no es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Todos los derechos son limitables, tienen límites y aún más se pueden reglamentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Hay una famosa ejecutoria, ¿no? Hay una famosa ejecutoria de los años 70 o 60 que había mucha política. Entonces, un partido político que creo que fue el APRA interpuso un habeas corpus porque no se le permitía hacer un meeting político, ¿no es cierto?, en la Plaza San Martín. Entonces, en la prefectura en esa época dijo, un momentito, acá hay mucha alteración, que por aquí vayan ustedes o a la Plaza Francia o al Paseo de la República. Hicieron un mejor si la perdieron, porque dijeron, miren señores, la libertad de reunión es un derecho fundamental, pero eso depende de las circunstancias. Si la autoridad cree que no es seguro, pues no es seguro. Me explico, ¿no? Entonces, todo es reglamentable en la medida en que no hay abusos, ¿no es cierto? Y en la medida en que la autoridad actúe razonablemente. En este caso se ha podido buscar otra fórmula, pienso yo. Lo que pasa es que desde que llegó el señor alcalde empezó pues, con la pata en alto a hablar barbaridades, porque de esto no sabe absolutamente nada. Dice cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero la ruta alterna que aparentemente faltan o no son hábiles, es culpa del municipio. Así de simple. Claro, es el alcalde, como hizo una de sus promesas de eso, campaña, sacar a los peajes y todo eso. Entonces, está mediatizando el caso y politizando eso también. Ahora, Eh, como usted sabrá, el Poder Judicial está investigando este caso de Ruta de Lima sobre los contratos y aparentemente fueron hechos de manera corrupta y por supuesto ante una posible sentencia del Poder Judicial a su manera de entender las cosas, eso podría suspender completamente todos los peajes con respecto a lo que En ha dicho el principio, tribunal. no, en principio sí solamente los que están afectados, ¿no?
entiendo que la corrupción ha sido denunciada sobre todo en el municipio de Lima a través de su alcaldesa, la señora Villarán. Entonces, aparentemente sería solo lo que ella ha hecho o fomentado y podría ser afectado e indudablemente un arbitraje de fuera automáticamente le daría la razón al Poder Judicial si hubiese una sentencia que así lo declara, pero hasta ahora no hay nada, ese es el problema. Hasta ahora no hay nada. O sea, no es suficiente de que la señora Villarán diga, sí, yo recibí una coima. Eso está bien, pues, pero eso legalmente no es así. Tiene que haber una sentencia que lo declare, ¿correcto? Correcto, correcto, claro. Ahora, hay un juicio internacional, hay un arbitraje internacional que está viendo todo eso. Y a mi manera de entender las cosas, parece de que eh, podría salir favorecido rutas eso de Lima. Incluso ante esta decisión final del arbitraje internacional, podría devolver nuevamente a los peajes especiales que el Tribunal Constitucional los ha suspendido. Bueno, no sé cómo anda lo del arbitraje internacional, no tengo la menor idea. No sé, depende de lo que pidan, ¿no? Yo no sé qué hará pues Rutas de Lima, yo no, en eso ya yo no he intervenido y no sé cómo anda el arbitraje internacional, eso lo verán ellos, ¿no? Pero Exacto. indudablemente van a obtener un beneficio económico, eso sí para mí es claro porque se les ha privado de ingresos, ¿no? Eh, entonces, ¿usted cree que el Estado peruano va a tener que pagar una Al indemnización? final sí, Sí, mire, yo también lo creo, sí, sí, yo también lo mire, creo. usted es muy joven para verlo, pero el año 69 cuando llegó Velasco Alvarado, que fue una dictadura, anunció la expropiación de la Brea y Pariñas, los yacimientos petroleros del norte en Talara, diciendo que habían sido fruto de la corrupción, que era una expropiación, una cosa, en fin, se llenó de vituperios a la empresa, la International Petroleum Company, que se fue del Perú, ¿no es cierto? Y no se les pagó un real. Y claro, ¿por qué? Porque debían, según el gobierno de esa época, muchos millones de dólares. Bueno, 6 o 7 años después, el Estado tuvo que negociar con el gobierno americano en representación de la IPC o viceversa, y le pagó por debajo de la mesa plata a la empresa expropiada. 7 años después. O sea, ya se acabó el cuento de que yo quito y no pago. No, hoy día la gente tiene que pagar. Más aún se ha actuado de buena fe. Ahora, porque hay una cosa que es obvio, o sea, una eventual sentencia penal puede anular un arbitraje, evidentemente dejarlo sin efecto, pero habría que demostrar que Rutas de Lima estuvo en esas, cosa que hasta ahora no se ha demostrado. Me explico, ¿no? Mm, qué buen caso lo que nos cita y nos está haciendo recordar. Excelente, de ese autor. Y bueno, ¿cuál es su manera de ver de que aquí a un futuro ya no pueda haber más peajes a su manera de entender las Bueno, cosas? yo creo que los peajes siempre han existido y existen en todas partes, ¿sabes? Existen en Europa, existen en Estados Unidos. El problema es que los peajes, cuando existen en otras partes, es uno, que están muy bien ordenados, y dos, siempre hay rutas alternas. Yo creo que los peajes es una realidad, el problema es cómo se llevan. Quizá en su momento debió negociarse un peaje social para la gente empadronada de Puente Piedra, no lo sé, pero nadie pensó en eso y al alcalde no le interesó. Empezó a gritar por calles y plazas, tontería y media, y claro, en ese ambiente de tensión nadie puede conversar, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, autor, como siempre le damos eso, las gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a Encantado también, encantado, encantado. muchísimas gracias. Bueno, Bueno, tal como lo hemos anunciado, nuestra segunda invitada, eso de lujo, como hoy todos los viernes son invitados, eso de lujo, hay invitados de super lujo, a la ex congresista, abogada Rosa Barta, a quien le doy las gracias también por estar aquí. Hola Cristian, las gracias en realidad te las doy yo por considerar mi participación en tu programa. No, yo estoy feliz de tenerla aquí, una ex congresista, y por supuesto aquí le tenemos mucha estima. Bueno, muchos estuvo hablando en las redes sociales de que había el Congreso, había
blindado a la congresista muchos sueldos, lo había brindado, cuando en realidad no es así, ¿no? Sobre todo aclarando eso a los jóvenes de que fue suspendida, va a entrar su asesitaria, pero no fue inhabilitada como tal. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctora? A ver, creo que ha sido una estrategia por parte del Congreso que ha buscado la protección de todos los que continúan en la fila y que están siendo procesados políticamente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, lo que pasaba con el caso de ya la suspendida congresista María Cordero generaba o genera el precedente para todos los demás. Y entonces sí, efectivamente, lo que se ha visto, yo lo voy a resumir en dos partes. La primera, que tiene que ver con la habilidad política que han tenido para desagregar la votación en tres puntos. Uno, para abrir o permitir la formación de causas, es decir, permitir que el Ministerio Público pueda investigarla por el delito de concusión. Segundo, para suspenderla en sus funciones en tanto dure la investigación a la cual la va a someter el Ministerio Público. Y tercero, la inhabilitación de toda función pública por el plazo de 10 años. De los tres, probablemente el más duro sea la inhabilitación. ¿Por qué? Porque durante 10 años no puedes ocupar ni ejercer ningún cargo, ni de confianza, ni de carrera en el sector público. Absolutamente nada. Es un castigo bastante severo. Entonces, al haber desagregado la votación de esta manera, lo que generó fue al principio una votación en la cual no se reunieron los votos para ninguna de las tres sanciones propuestas y luego hubo una reconsideración a la votación de la formación de causa y reconsideración a la votación de la suspensión en su cargo mientras duren las investigaciones, pero no hubo reconsideración para la inhabilitación, con lo cual, digamos que el precedente que ha quedado es que máximo te pueden suspender del cargo, permitir que el Ministerio Público te investigue, pero no va a haber inhabilitación. Entonces, sí, coincido parcialmente con el sentir de que, por lo menos parcialmente, y en la sanción de inhabilitación ha existido una protección indebida por parte del Congreso de la República. Qué buena aclaración, doctora, la que nos hace de que hubo reconsideración, suspensión, pero no para la inhabilitación. Excelente, doctora. Ahora, también con respecto a la Junta Nacional de Justicia, ¿usted considera de que se ha fortalecido esta junta, ya que solamente de los 7 solamente han removido a 2 y por supuesto inhabilitado? También considera también de que se podría vengar, como por ejemplo ratificar a los jefes de la OMP, jefe del Jurado Nacional de Selecciones, a la jefa de la RENIEC también. ¿Cómo lo ve usted, doctora? A ver, en principio creo que el proceso de juicio político a los miembros de la Junta Nacional de Justicia debió haber sido con el mismo tratamiento para todos, porque todos han cometido exactamente la misma infracción constitucional, que es convalidar el ejercicio del cargo de la señora Inés Tello, a pesar que había excedido la edad permitida por la Constitución para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. En ese sentido, si esa infracción a la Constitución merecía la inhabilitación por 10 años, esta debió ser por igual a todos porque todos han cometido lo mismo. Entonces, el hecho de que el Congreso haya conseguido los votos solamente para 2 de ellos, para la infractora en sí misma y para el señor Aldo Vázquez, pone en una situación difícil de sustentar ante la opinión pública la decisión que han tomado los congresistas. Y además le abre la puerta a reclamos como los que están haciendo ahora la señora Tello, que argumenta que ha sido discriminada por su edad y no por infracción a la Constitución.
abre todo el debate con respecto al edadismo, cosa que en realidad no tiene nada que ver. La señora cumplió 75 y por lo tanto entró dentro de una causal de imposibilidad de ser miembro. No tiene nada que ver con el hecho de que se vaya a atentar contra los derechos de los adultos mayores. De hecho, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no tiene límite de edad. Y si ella quisiera, podría haber postulado al Tribunal Constitucional y haber ejercido hasta por el periodo que se la eligiera, ¿no? Entonces, no es un tema por edad, es un tema por infracción a la Constitución y creo que debió habérseles aplicado a todos los miembros por igual. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo con que se debió de haber suspendido y han habilitado a todos sus miembros. Ahora, ¿usted considera de que el Congreso hace bien en interpelar a tres esos ministros, el de Transportes y Comunicaciones, a la de Cultura y al ministro del Interior, porque considero también de que desde esta tribuna consideramos de que debe haber un cambio de ministros al ministro que no está dando la talla? También podría ser una maniobra desesperada también, porque quieren darle la confianza para no perder un voto de confianza y también para que haya una oxigenación en el gabinete. ¿Cómo lo ve usted, doctora? La interpelación, Cristian, y para los amigos que nos siguen, a quienes, por cierto, les extiendo mi saludo, es una herramienta de control político muy importante para el Congreso. El Poder Ejecutivo es el que administra la plata y el que toma las decisiones que impactan directamente en los ciudadanos. Cuando hablo del Poder Ejecutivo, hablo de la presidenta y de sus ministros. Cuando tú administras todo el presupuesto del Estado, alguien tiene que controlar que esa administración de recursos se haga de manera correcta. Y por mandato de la Constitución, quienes tienen en sus manos el control político son los congresistas, el Congreso de la República. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, llamándolos en interpelación, los somete a un pliego de preguntas y si éstas no son absueltas de manera satisfactoria, incluso podría censurarlos. ¿Okay? Entonces, la interpelación per se solo significa que el ministro va al Congreso y responde las preguntas que han sido planteadas en el pliego interpelatorio. Ahora, dicho esto, ¿qué pienso con respecto a las últimas interpelaciones, que son tardías? Si tú vas a responder preguntas sobre hechos que ocurrieron hace meses, entonces ya no es una interpelación válida. Interpelar a la ministra de Cultura por los boletos turísticos y el problema que se generó por la concesión que se dio a Joy Nash hace meses y que ya está prácticamente resuelto, me parece tardío. Sobre todo porque no hemos visto por parte de la ministra el ofrecimiento de una solución integral para este problema. Nos podría haber dicho, por ejemplo, que ahora los boletos turísticos se van a vender a través de la plataforma del Estado que utiliza pagalo.p. Y así como se pagan todos los días miles de tasas, se podrían pagar perfectamente los boletos turísticos con total transparencia, sin utilizar a un tercero, sin pagar una comisión, sin la especulación de que se pueda tener un negociado debajo de la mesa. No lo hemos escuchado, lamentablemente. Entonces, ¿para qué sirve la interpelación? Para tocar un tema tardío y no solucionarlo. Ahora, con respecto al ministro del Interior, sí creo que tenía que dar cuentas. Hay declaratoria en emergencia de regiones, de provincias, de distritos que tienen que ser sometidos a control político de resultados. Pero, lamentablemente, el ministro ayer, más allá de pedir perdón por los muertos, no ha dicho nada sustancial. Entonces, creo que siendo el control político, la interpelación, o dentro del control político, la interpelación, una herramienta importantísima, el día de ayer se ha desgastado de forma eh, inoficiosa, se ha desgastado sin que produzca un resultado que la población pueda sentir como un cambio en la forma de trabajar de la señora Boluarte y de sus ministros.
Exacto, exacto, doctora, sobre todo de que de manera tardía, ¿no? Porque fue hace muchas semanas que han pasado con respecto a la ministra de Cultura. Igual Ahora, con lo del ministro del Interior, perdona que te pues, interrumpa, Cristian, pero sí, igual, o sea, le han pedido explicaciones por la declaratoria en emergencia de los distritos de San Juan de Lurigancho, Lince y otros cuando ese ha terminado hace meses. Entonces, la interpelación tiene que ser sobre el tema que está en ese momento requiriendo una respuesta, y no solamente una respuesta en forma de explicación, sino de solución al problema que está afectándonos. Eso no se ha visto y seguimos viendo en todo caso un Congreso que no hace un uso adecuado de las herramientas de control que constitucionalmente posee. claro, le falta muchísima experiencia a la mayoría de los parlamentarios. Ahora, ¿usted considera de que debería de haber un cambio de ministros o la mayoría de ellos? Considero que hay más de un ministro que no está liderando su sector. Eh, Sin embargo, el problema va más allá de los ministros. Creo que es la presidenta la que no se da cuenta hasta el día de hoy de la importancia del cargo que tiene. Y si no hay un liderazgo desde la cabeza, lamentablemente el resto del cuerpo constitutivo del Poder Ejecutivo no va a estar a la altura, porque quien dirige es la presidenta. ¿Con quién? Con su primer ministro. Y ya hemos visto que el señor Otárola lamentablemente ha estado entretenido en otro tipo de actividades probablemente más satisfactorias para él, que liderar al Consejo de Ministros. Y por eso es que tenemos el caos de desgobierno total y de pérdida de institucionalidad que estamos viviendo en este momento. Así es, mientras la cabeza no esté bien, todo va a seguir mal. Estoy de acuerdo de que el problema también ya viene eso de Dina Boluarte y sobre todo porque hace un par de minutos mencionó de que no piensa cambiar a los ministros y también vemos la incompetencia. Ahora, otra de nuestras dudas que también nos están dejando, eso los jóvenes, muchas gracias a los que nos escriben, a los que nos dejan sus mensajes, muchas gracias, es también de que, si bien es cierto, estamos del lado de la fiscal Patricia Benavides suspendida, estamos del lado, pero ha generado una controversia en la cual ella no quiere entregar su celular. Entonces, muchos estamos de acuerdo con que se sepa toda eso, ¿verdad? Que sepa todo. Y como que genera, otros dicen que sí debería entregar su celular para que se aclare todo esto, otros dicen no, ella está en su derecho como tal. ¿Cómo lo ve usted, doctora? A ver, primero yo estoy del lado de la verdad, Por supuesto. del lado de la justicia y del lado de la institucionalidad, independientemente del personaje que esté a cargo. Y por lo tanto no podría decir que como tú estoy del lado de la fiscal Benavides. De hecho, yo he reclamado muchas veces su inacción frente a la corrupción de Martín Vizcarra, por ejemplo. No ha sido para nada una fiscal proactiva para investigar o para sancionar o para impulsar las investigaciones al probablemente criminal más grande de nuestra historia republicana. Ahora, con respecto al pedido específico de la entrega de su equipo telefónico, hay un problema con respecto al requerimiento. El secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental y los derechos fundamentales para que puedan ser conculcados, es decir, para que puedan desconocerse, tienen que estar lo suficientemente sustentados. ¿Sí? Y el requerimiento fiscal no es preciso con respecto a cuál es el tipo de información que busca en el teléfono celular de la señora Benavides. Debería precisar, y por ejemplo, se me ocurre decir que van a revisar el historial de versiones, de antecedentes, de instalaciones, desinstalaciones y demás del aplicativo Signal. No lo dice. O que quieren conocer las comunicaciones por el aplicativo de WhatsApp con respecto a los números tal y tal.
no, tampoco lo dice. Entonces, al ser un pedido impreciso, es un pedido que se orienta a la pesca, es decir, voy, tengo el mar, tiro mi red y a ver qué encuentro. Y en un derecho fundamental como el del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, un pedido impreciso es inaceptable y por lo tanto no debería ser amparado independientemente de la probidad o no, del nivel de colaboración con la investigación o no de la señora Benavides. Los derechos fundamentales se defienden para absolutamente todos. Excelente, excelente, doctora, excelente, excelente. Creo que mejor explicación ya no hay. Bueno, estimada doctora, ha sido un gusto poder tenerla aquí con nosotros y de verdad muchísimas gracias. Al contrario, las gracias a ti, Cristian. Un saludo para todos tus seguidores y a tu disposición siempre. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Gracias.